El Mojinete del Rancho. Un programa que viene a derribar mitos y prejuicios del mundo del arte y la literatura. Con la conducción de Karina Almada. No te lo podés perder. Todos los jueves a las 20 horas por Sónica Más. Bienvenido, un placer tenerlo, un lujo tenerlo en el Mojinete del Rancho a Pedro Mayral. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Sí, ¿vos nos escuchás bien? Sí, perfectamente. Muchas gracias por esta invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros de que hayas aceptado y que hayas venido a hablar de tu última novela, de esta historia que ya no está disponible. ¡Qué gran título! Es como un título bien digital, un título bien de redes sociales, ¿no? ¿Cómo surge este nombre? Bueno, sí, tiene que ver con eso que pasa cuando la gente borra algo, una historia en su Instagram y aparece esa leyenda. Esta historia ya no está disponible y siempre me resultó curiosa esa frase, ¿no? ¿Qué borró? ¿No? ¿Y qué quiere decir que no esté disponible? ¿Disponible para quién? ¿Para uno? ¿Para esa persona? Entonces, creo que hay algo de esa curiosidad, de lo que uno no quiere mostrar, de lo que uno se arrepiente de mostrar, de lo que te daría vergüenza que saliera en tu Instagram, que ahí está quizá lo más interesante hoy día de la literatura, que sea capaz de mostrar lo que nos daría vergüenza, nuestra vulnerabilidad, nuestro lado flaco, no tus mejores fotos poniendo trompita en el viaje, sino las fotos que no pusiste. ¿Y por qué no las pusiste? Entonces creo que ahí está lo interesante de la literatura, que la narrativa pueda dar cuenta de esa intimidad que nos puede quizá avergonzar un poco, pero que nos hace humanos y que no tiene que ver con esta construcción de la identidad que estamos todos mostrando nuestro mejor lado, ¿no? Claro, es verdad, porque viste que siempre todo es instagramiable. Parece ser que vas a comer, hay que sacar foto. Estás subiendo la escalera, hay que sacar foto. Todo parece que tiene que entrar dentro de un cuadradito, uno por uno, y tiene que tener filtro y tiene que ser como con mucho glamour, ¿no? Siempre tiene que ser una vida perfecta. Sí, totalmente. Hay como una especie de imposición de una fachada de felicidad que hay que dar, ¿no? Claro. Y creo que está bueno escribir contra eso, ¿no? En contra de eso. No porque uno no pueda ser feliz, no, sino porque creo que esta especie de efecto vidriera, de exhibición, termina provocando una especie de falsa sonrisa que es agotadora, ¿no? Entonces, bueno, no todo es instagramiable. ¿Por qué? Porque hay cosas que no pondrías en tu Instagram. Entonces, un poco la narrativa que a veces busco es ese costado de los personajes que sería como el lado B de la gente. Claro. ¿No? Ese costado me interesa, ¿no? Creo que ahí hay algo mucho más interesante que lo que sucede ahora en este lado de la gente que todos lo hacemos, ¿no? Donde ponemos nuestra mejor opinión y un poco usamos como una vitrina las redes sociales y bueno, nos ponemos correctos y somos buenos ciudadanos, etcétera, ¿no? Y está bien, me parece bien eso, pero la literatura no puede ser eso, la literatura no puede ser didáctica, no puede ser un lugar de superioridad moral, no puede ser un lugar donde la gente se porta solamente bien. Claro. Porque si no, se acaba la literatura. La literatura tiene que dar cuenta de la condición humana con la claridad y la oscuridad, ¿no? Claro, con todo tiene que estar, porque si no parecería que hay solo literatura de felicidad. La literatura creo que no es feliz siempre, o sea, por lo general, no es como que retrata una vida feliz. Y bueno, a mí me parece que un poco en los personajes, en tu literatura, los personajes son personas de a pie, que te los encontrás. Eso es lo que a mí me gusta tanto de leerte, porque te los encontrás en un supermercado, en la calle, pero son personas que le pasan cosas extraordinarias también. Qué bueno que te parezca eso, me alegra, que eso quiere decir que los personajes provocan identificación y empatía y que uno los siente cercanos, ¿no? Eso me interesa mucho, siempre hago mucho hincapié en que los personajes resulten identificables, digamos, ¿no? Y poner una persona común en una situación extraordinaria por ahí. Es decir, una persona como todos nosotros de golpe se le produce un desvío, algo lo saca de ese lugar de cierta comodidad burguesa, digamos, ¿no? Algo le provoca una ruptura en eso, entra en una especie de fisura y se le empieza a desmoronar ese mundo de orden que conocía, ¿no? Entonces, primero haces entrar al lector, lo haces sentir cerca. Si el lector dice, bueno, mirá, podría ser yo, ¿no? Claro. O podría ser alguien que conozco. Y después lo ubicás en un lugar extraño, digamos. Y entonces se vive casi con el cuerpo la historia. Eso me interesa, que el lector sienta que lo vivió. Claro, que lo siente cercano, lo siente ahí, que te lo encontrás, que lo vivís. El personaje tiene esa carnalidad, que lo podés visualizar en cualquier momento. Justamente esta historia, que la última, ¿no? Esta historia ya no está disponible, es
el protagonista es un personaje o es alguien que escribe poemas en los colectivos y cuentos en los taxis. Sí, el libro son una serie de textos breves y de alguna manera tiene algo como de novela rota o de rompecabezas, y el lector es el que arma finalmente digamos, qué es todo eso junto, ¿no? Uh-huh. Y cada uno arma ese rompecabezas como quiere, y sin duda hay un narrador, como decís, hay un narrador que es medio cercano a mí, digamos, y en ese sentido el libro tiene algo de no ficción, y es cercano a mí, y también hay cosas totalmente inventadas, ¿no? O sea que como siempre, uso mi vida, uso lo que me pasa, pero también uso lo que no me pasa, lo que casi me sucedió, lo que tengo miedo de que me pase, lo que tengo ganas de que me pase. Toda esa especie de borde de la experiencia que tiene que ver con el deseo, el miedo, los sueños también, yo lo uso para escribir como si fueran cosas que me pasan a mí también. Claro. Así que sí, hay una voz narrativa a la que le pasan cosas cotidianas, digamos. Claro, y es como que en un punto vos, además de escritor, sos músico también, se van como de la mano las dos, a pesar de que empezaste a escribir muchísimo tiempo antes, pero sos un músico muy presente en las redes que hablábamos recién. ¿Cómo tratás o cómo esto te afecta una a la otra, o cómo las coordinás para que no te afecten justamente? No, están totalmente cruzados en mí, y ahora la música me está sacando un montón de tiempo de mi faceta escritor. Pero bueno, la verdad es que yo lo que hago musicalmente más que nada es escribir música, compongo, digamos, ¿no? Escribo letras generalmente con melodías que me pasan, a veces hago melodías yo, pero por supuesto mi pie más fuerte es la palabra, claro, ¿no? en la canción. En La Uruguaya escribiste uno de los temas. Sí, en la película La Uruguaya hay una canción que yo escribí que suena ahí cuando caen los títulos. Uh-huh. Tiene muchísima música la película, porque Ana García Blaya es muy musical, su padre era músico, y toda su película anterior, Las Buenas Intenciones, está llena de música. Y acá en La Uruguaya aparece Mochi, que es un cantante de Uruguay, aparece Diane de Noir también, bueno, hay un tema de Virus, y hay un tema mío que lo canta Rafa Otegui, que es mi socio musical, sí, que canta muy bien. Y bueno, yo lo escribí, lo compuse, y después se lo pasé a productores, y los productores lo adornan, ¿no? Lo complejizan un poco, y después lo cantó Rafa, lo grabaron y quedó lindísima la canción. La verdad, es lo que más me gusta hacer, Karina, escribir canciones y que las canten otros. Qué bueno, mirá, o sea, siempre igual no es que te alejás de la escritura, porque vos la componés, lo que pasa que te gusta, también tocás la guitarra, tocás ahí un par de instrumentos, pero lo que más te gusta sigue siendo componer la canción. Sí, inevitablemente si querés componer tenés que acercarte al papelón de mostrar la canción y cantarla, ¿no? Eso es inevitable. No, te sale muy bien. Para que la canción exista tenés que cantarla, tenés que mostrarla. Y bueno, estoy estudiando música y voy mejorando de a poco, aprendiendo un poco de armonía y de rítmica, digamos, y aprendiendo guitarra de a poco, cada vez un poco más. Sí. Y entonces eso hace que también las composiciones puedan tener un poco más de complejidad, ¿no? Que no sean 3 acordes. Claro. Y bueno, es eso. Y lo lindo de la música es lo colaborativo. O sea, la escritura es un poco solitaria en general. Escribí solo, después la gente lee sola, y hay una comunicación en esa soledad de la escritura y de la lectura. Pero la música es un tiempo que sucede colectivo, ¿no? Colectivamente. Y es un ensamble y es mezcla. Y eso es hermoso, y es un poquito lo que le falta a veces a la literatura, sobre todo el mundo de los narradores, porque los poetas no son tan así, son más de tribu. Claro, es distinto, claro, el narrador siempre es más solitario. Y nosotros hace un ratito, cuando estábamos presentando el programa, hablábamos acá con mi ayudante de campo, con Juanpi, y hablábamos de las canciones del Mundial, y justamente te aprovechamos que vos sos músico. Primero, saber si te gusta el fútbol y cómo lo estás viviendo este Mundial. Sí, lo estoy viendo cada partido con muchos nervios, y disfrutándolo mucho, porque sobre todo en los mundiales se va viendo cómo crecen los hijos, ¿no? Cada 4 años, sí. Cada 4 años son como otra persona directamente, ¿no? Entonces eso es muy lindo, ya haber visto varios mundiales con mi hijo de 21, y ahora con mi hija pequeña ir viendo también el mundial. Estás con el corazón en la boca porque querés que gane Argentina y que se enganchen, ¿viste? Y que tenés miedo del dolor, ¿viste? Sí, pero después, el que iba a pasar, siempre sufrimos, ¿viste? Siempre estamos hasta el minuto 90. Mucho sufrimiento, y a la vez mucha alegría, ¿no? Tal cual, después se disfruta. Mucho disfrute, sí, yo voy disfrutando partido a partido. Claro. Y después no estoy muy enterado de las canciones, no sé, vi que La Mosca había hecho una canción, pero no estoy muy enterado de
la cancionística de mundialista. Claro, sí, sí, porque hay una, bueno, la oficial del Mundial, que siempre la hace el país que organiza, pero claro, nosotros siempre le ponemos como su ritmo, así que ahora está la de La Mosca, que creo que es viejísima esa canción, lo que pasa es que nosotros siempre la reinventamos para la cancha, ¿viste? Tenemos esa cosa, los argentinos. Hay un gran libro de Manuel Soriano sobre los cantitos de cancha. Ay, ¿sí? Se los recomiendo mucho, se llama Canten putos. Ah, no me digas. Es extraordinario. Se puso a hacer una especie de trabajo arqueológico para ver de dónde vienen los cantitos de cancha. Viste que muchas veces son canciones conocidas, como por ejemplo Mariposa Tecnicolor de Fito, o algún tema de Calamar. Sí. Entonces, muchos de Sergio Denis. Acá se cae el documento, ¿viste? Acá se me cayó el documento, pero... Entonces... Manuel Soriano se pone a investigar eso, de dónde vienen los cantitos de cancha, cómo se fueron transformando. Hizo un trabajo de investigación maravilloso, la verdad que es un gran libro. Ah, lo voy a buscar entonces, sí, seguramente, porque así lo tenemos y lo podemos disfrutar. Le recordamos a la audiencia del Mojinete del Rancho que estamos hablando con Pedro Mayral, estamos hablando de su último libro, de esta historia ya no está disponible, un poco de todo, de su camino también de escritor con sus otros libros, y tenemos un mensajito que dice para el Mojinete del Rancho, una pregunta para Pedro: ¿cómo decide elegir tal o cual personaje para sus obras? Gracias por el programa. Bueno, Beatriz de Mar del Plata. Muchas gracias, Beatriz. Buena pregunta, Beatriz. Porque yo lo que hago es inventar una situación y después elijo el personaje que peor la va a pasar. Ah. Es así. Me gusta maltratar un poco a mis personajes. Digo, por ejemplo, en Una noche con Sabrina Lab. Sí. La trama es: un tipo se gana una noche con una actriz porno. Sí. ¿No? En una especie de sorteo. Sí. Bueno, si es un cuarentón canchero y que vive en Buenos Aires, no hay historia. Pero si el chico si es un chico de 17 años, 18 años, virgen, que va a viajar, que está lejos en la provincia, no tiene un peso, va a tener que irse a dedo, además la ciudad está inundada, tiene que salir de la inundación para encontrarse con Sabrina Lab, entonces ahí ya hay una historia. Entonces yo lo que hago es invento alguna circunstancia y después pienso, bueno, ¿quién estaría en dificultades en esta historia? ¿Desde qué lado es más interesante? ¿Primera persona, después, un chico joven, o es más interesante que lo cuente una mujer? ¿No? Claro. Entonces, eso es una cuestión que tenés que ir preguntándote: ¿quién cuenta eso? ¿Quién cuenta esta historia? ¿Cómo es la voz que cuenta esta historia? Porque a veces está en primera persona, pero no sos vos, Pedro Mayral, sos, por ejemplo, una mujer que narra una historia. Claro. Así que yo pienso las cosas desde ahí un poco. ¿Cómo va a ser más interesante contada esa historia? Claro, cómo funciona, cómo va a ser el motor que va a mover esta historia. Uh-huh. Claro, es un poco... ¿y vos ya tenés la historia en la cabeza y después te sentás a escribir, o tirás un par de líneas y ahí arranca, por donde vaya la historia? Tengo una intuición de la historia, más o menos tengo una idea de qué puede llegar a ir pasando, y muchas veces lo que hago es hacer como una lista. Por ejemplo, para escribir novelas, casi que empezás por un índice muy precario, pero haces como, bueno, me imagino que va a pasar esto, después esto, después esto. Ahora, ese plan, muchas veces, a la hora de escribir, no lo obedeces, porque la historia escrita va teniendo como su propia vida y generando sus propias reglas, y quizá una escena que imaginaste no es necesaria, quizá tenés que agregar otra, o el personaje se encuentra con otro personaje y te gusta cómo hablan, y entonces ese segundo personaje se ingresa a la historia y no lo tenías planeado. Entonces, escribir es, por un lado, controlar una cosa y por otro lado no controlarla. Porque si vos querés controlar todo y no dejás que entre este costado de lo que va sucediendo, asfixiás la historia y no la dejás que viva, que respire. Y eso es lo lindo de escribir, que es como una aventura porque empiezan a suceder cosas que no tenías para nada planeadas. Y entonces siempre es una situación nueva y siempre sucede algo que te sorprende, ¿no? Claro, que te va llevando para un lado o para el otro, y es parte como del proceso creativo también. Totalmente, sí. Es como si uno hablara con la forma, digamos, y la escritura te va contestando cómo resolver algunos temas, cómo resolver esa escena. Es muy apasionante eso, por eso me gusta escribir. Sí, la verdad que es hermoso y vas creando otros mundos y vas viviendo. Yo te escuché en plena pandemia, en algún Zoom, de tantos Zoom que hubo en pandemia, que vos para escribir, me parece que en la Uruguaya desconectaste Wi-Fi. Sí, eso fue una cosa que hice. Con cada libro tengo que inventar cómo escribir ese libro, porque hay que encontrar tiempo a las patadas, ¿no? Sí. Con toda la agenda y los compromisos y demás, entonces hay que hacerse lugar para sentarse a escribir. Y la Uruguaya, durante los meses que me tomó escribirla, esa novela, la escribía muy temprano, a la mañana me despertaba a las 6 y escribía esas 2 primeras horas desenchufando el Wi-Fi, para no distraerme, ¿no? Claro, para no tentarte en buscar algo, en por ahí decir, ¿cómo se llamaba esta ciudad? Exacto.
Y por supuesto que esa mafia mental boicoteadora aparecía, Sí. ¿no? Y es como, tendrías que enchufarte para buscar cómo se llama esa ciudad, tendrías que buscar tal dato, no podés seguir sin eso. Entonces lo que hacía era poner un papelito al lado de la computadora y anotaba, buscar tal cosa. Cuando me volviera a enganchar, a enchufar en el Wi-Fi, iba a buscar eso. Y después de escribir me quedaba ponerle una lista de 10 cosas para buscar. Y lo curioso es que cuando finalmente me enchufaba el Wi-Fi a la vena nuevamente, Directo, sí. buscaba 2 cosas de esas 10. Lo demás era puro intento de mi cerebro de ver si había likes y corazoncitos y toda la dopamina esa que implican las redes, ¿no? Claro, para ver si las estadísticas, como odio ese botón de estadísticas para ver cuántos lo vieron, cuántos no lo vieron. Exactamente. Entonces, para mí hay que aprender a desenchufar un poco. Está buenísimo, es una herramienta enorme, la red es genial, es un salto cuántico, pero hay que aprender a desconectarla un poco, ¿no? Y yo de vez en cuando saco el Instagram del teléfono, por ejemplo, que a veces me saca mucho tiempo paveando, viendo cosas en Instagram. Sí. Y para mí hay que enseñarle a los chicos también a apagar y que se aburran, ¿viste? Que te dicen, me aburro. Y bueno, del aburrimiento ese sale la creatividad. Sí. La creatividad nunca sale de estar completamente entretenido y pasivo frente a la info que te llega, bajando cosas del Instagram o en el iPad o lo que sea. La creatividad viene cuando te aburriste. Cuando te aburriste, ahí, ¿sabés qué? Vos te acordarás, hace un par de años, para el Día del Padre, hubo un corte general de Sí. luz gigante. Sí, Y bueno, nos íbamos a reunir con mi hermano, la reunión familiar, acá con mis sobrinos y todo. Y claro, se cortó la luz. ¿Y qué hacemos? Con Wi-Fi, no hay Wi-Fi, no hay, ¿qué estamos haciendo? Y yo tenía una máquina de escribir. Mirá. Y fue graciosísimo lo que fue el juguete, la sensación del momento. Cuando llegaron, preguntaron qué era, y yo les decía, ¿ustedes saben cuál es el Enter? claro. Y redoblo la anécdota, porque mi hermano me dice, que está acá presente, me dice, es que ellos ya no nacieron con el botón de Enter, ya es todo táctil. O sea, ni Claro. siquiera ya sabían lo que era Enter. Claro, totalmente. Es otra manera de pensar, ¿no? La comunicación y todo. Igual, sin embargo, fue interesante ese apagón para ver la fragilidad de todo, ¿no? Sí. O sea, todo esto que damos por sentado puede fallar. Y si Sí. falla, ¿cómo te comunicás, no? Claro, ¿cómo hacemos? Fue muy impresionante eso, sí, me acuerdo. Y fue a la mañana, además, fue a la mañana y duró hasta después pasado el mediodía. Sí, fue grandísimo y fue así como muy temprano, cosa que el almuerzo familiar trastocó a todos, porque muchas casas eran eléctricas, entonces no tenían ni para prender el horno, Claro. así que fue complicado, pero fue interesante como experimento también. Sí, a mí me parece que ahí esas cosas que nos despiertan y nos despabilan siempre son interesantes para escribir, ¿no? En una novela mía que se llama El año del desierto, empieza con una especie de actualidad, con una crisis muy fuerte, y va para atrás la cosa, en el sentido que deja de haber electricidad, después no hay más agua potable, y bueno, por supuesto no hay wifi desde el principio del libro, y la cosa va para atrás, y vuelven hasta los malones, vuelve todo, ¿no? Claro. Es como si el tiempo retrocediera. Casi un flashback. Sí, como una especie de rewind, ¿no? De rebobinado así, yendo para atrás en el tiempo, y la novela termina con una especie de fundación de Buenos Aires, pero para los personajes eso se vive como si fuera una crisis más, ¿viste? Como nos pasa a los argentinos, bueno. Sí. Eh, Acostumbrados ya. acostumbrados. Yo me acuerdo cuando fue el 2001, ¿no? Sí. Que colapsaron muchas cosas, y en el trabajo donde yo estaba, en un momento se cortó internet, y alguien dijo, se cortó para siempre. Oh. Y fue... Por supuesto que en el momento nos reímos, pero hubo un momentito de duda, como diciendo, fue lindo tener mail y buscar cosas en Google, pero ya está, se acabó. Ya fue. Claro, y de golpe ser conscientes de eso, que las cosas pueden fallar, me parece que es una manera de estar alerta, no dar por sentado las cosas. Así como no hay que dar por sentado la libertad de opinión, los derechos humanos, que siempre hay que estar defendiendo eso, tampoco hay que dar por sentado, digamos, el paso de progreso de algunas cosas. Pueden fallar. Claro, a veces puede fallar. Sí. No pasó el fenómeno del I2K, del cambio del milenio, pero más o menos después. Sí, nuestro 2001 argentino fue terrible. Te diría que fue peor el 2002, donde todo empezaba a colapsar, ¿no? Claro, sí. Sí, pero fue 2001, final del 2001, pero la verdadera crisis fue en el 2002. Sí, el 2002 fue un agujero negro. Claro. Donde yo me acuerdo que otra cosa que pasó donde laburaba era... los cartuchos importados de las fotocopiadoras se dejaron de importar, entonces pusieron uno trucho que taponó todos los conductos, y algunas secretarias empezaron a usar de vuelta carbónico y cosas así. Fue como, realmente había algo de rebobinado, ¿no? Amigos míos, y esa es la parte más triste, amigos míos que, así como nietos de inmigrantes, se iban a Europa a buscar trabajo. De vuelta era como,
como una especie de rebobinado extrañísimo. Sí, sí, sí. En vez de ir en barco íbamos en avión, pero fue Claro, como lo mismo. Fue exacto. una situación fuerte, totalmente. En las adaptaciones de tus obras, ¿cuánto vos te podés involucrar o cuánto te dejan involucrarte? Bueno, eso depende de cuánto querés vos involucrarte cuando firmás el contrato, digamos, de cesión de derechos. Hay gente que se involucra mucho y que está ahí, se pelea con los directores y los productores y no quiere ese actor y quiere otro actor y se amarga bastante, te digo la verdad. Y hay gente que suelta y dice, hagan lo que quieran, páguenme, como dicen los ingleses, voy a llorar todo el camino al banco. Después ya está. Porque realmente en cine te pagan bien. Entonces, eso tenés que pautarlo a la hora de firmar el contrato, ¿no? Yo tuve dos experiencias. La primera, con Una noche con Sabrina Lau, no participé para nada. Yo tenía 28 años, ahí era la primera vez que me adaptaban una novela mía al cine y lo padecí bastante. Sí. Con el tiempo me di cuenta que estaba muy bien, que estaba bien la película, pero en el momento lo viví como que una traición, que me cambiaban toda mi historia, ¿viste? Que no era como yo quería. Y después me di cuenta de que el director tiene que transformar tu historia. Claro. No puede hacer una versión ilustrada de tu libro. Tiene que cambiar de lenguaje, de la palabra a la imagen. Claro. Entonces, eso es difícil de aceptar desde el amor propio. Me llevó tiempo aceptar eso y darme cuenta que estaba buenísima la película, que estaba muy bien, que además había hecho como de embajadora de mi libro, porque el libro se tradujo en otros países, en gran parte gracias al ruido que hizo la película. Claro. Y ahora esta segunda etapa, donde adaptaron mi novela La Uruguaya al cine, la viví con mucho más felicidad y de una manera mucho más lúdica, ¿no? Claro, te agarró en otro momento también, ya. Sí, y 20 además años después. sí, ya tengo 50 ¿cuántos tengo? 52 años. Y me agarró en otro momento totalmente. Antes tenía 28 y ahora tengo 52. Así que pasaron muchos años, pasaron muchas cosas. Aprendí a soltar la historia. Yo ya la escribí en palabras, Sí. lo mejor que pude. Y ahora le toca a los guionistas y a la directora Ana García Blaya convertir eso en una historia cinematográfica. Y lo hicieron muy bien, Karina, porque hay algo muy interesante en la película, porque le contesta al libro de alguna manera. Porque bueno. el libro, viste, que es muy masculino, es Sí. toda una mirada de un hombre, ¿no? Claro, sí. Es la historia de un hombre que es un escritor que va por un día a Uruguay a comprar dólares y se encuentra con una chica que ya había conocido el año pasado. Y ahí es Sí. es una historia de pasión también. Es una historia de pasión y por supuesto le sale todo mal al tipo este, ¿no? Que está casado, además, un tramposo. Sí. Y entonces esa mirada bastante, o diré muy masculina, está respondida de alguna manera en la película con una mirada femenina, porque hablan algunas mujeres que en el libro yo no podía meter porque estaban como atrapado en la conciencia del personaje, que está todo contado en primera persona, ¿no? Sí. Entonces me parece que eso es como que amplía la novela, no sé cómo explicártelo, como si abriera puertas que en la novela penitas están sugeridas. Claro. Y entonces por eso muy distinta esta otra manera de encontrarme con una adaptación en este momento de mi vida. Y tuve una gran suerte de que lo agarrara Orsay al proyecto y que la encontraran a Ana García Blaya. Sí, porque es la primera producción que hace Orsay Audiovisual. Sí, es la primera que hacen, y viste cómo hicieron, juntaron productores asociados, que vos comprabas bonos Sí. de $100 y juntaron la plata en un poco menos de un mes, con casi 2.000 productores que participaban y algunos trabajaron de extra y había votaciones de los actores. Fue increíble lo que hicieron en Orsay. Lo que hice, bueno, ahora lo están probando con otra, no lo están probando, lo están haciendo también con una que va a dirigir Peretti, así que se metió ahí en el crowdfunding, así que ahí está y dio resultado porque la verdad que, bueno, ya tener la segunda película con lo que cuesta en Argentina producir y que un proyecto cinematográfico se lleve a cabo y todo, así que la verdad que es genial. Sí, totalmente. Y la película, La Uruguaya, yo vi una primera proyección ahora que hicieron así como función privada para productores, Sí. y quedó muy bien y se mostró en el Festival de Mar del Plata y le dieron el premio a la mejor dirección a Ana García Blaya. Sí, es verdad que bueno, y empieza a rodar por festivales primero y después pasa a las salas. Y a Claro, exactamente, sí. Yo no sabía bien cómo era esto. Va a festivales, creo que va a estar el año que viene en otros festivales, y supongo que antes de mitad de año irá a salas y después ya a una de estas plataformas digitales. Claro, ya después va por ahí. Y con esta última novela que vos ya se publicó y todo, ¿ya arrancás a escribir otra cosa o no te das un tiempo? Siempre estoy escribiendo algo, siempre estoy con algo, a veces son cosas cortas, a veces son, bueno, ahora estamos terminando un disco con Rafa Otegui para sacarlo el año que viene, y después estoy escribiendo un libro para chicos. Ay, qué lindo. Sí, todo el tiempo salen cosas y me voy metiendo de
de un archivo a otro. Claro, vas pasando de carpeta en carpeta, solapa en solapa. Sí, hago eso. Claro. En general, siempre estoy escribiendo lo que no debería estar escribiendo. Si vos te planteas una cosa y después decís, ¿por qué estoy haciendo esto otro? Sí, cuando me da mucha ansiedad algo, ¿viste? Por ahí se acerca la fecha de entrega, me da mucha ansiedad y no sé qué, y de golpe se abre la puerta del otro texto y digo, voy a trabajar en este otro. Y entonces siempre me estoy escapando de las cosas, pero así funciona hace ya 20 años de escritura, ¿no? O más, como 30 años que hace que escribo. Y así funciona siempre, así que ya no protesto ni me sorprende demasiado. Claro, ya es tu método, ya es tu forma de trabajar, así que ¿para qué cambiarlo si funcionó bien? Sí, totalmente. Es un poco caótico, pero a mí me funciona. Funciona, sí, y las lectoras estamos muy agradecidas de que así sea, porque realmente es un placer leerte. Bueno, y ahora ansiosa por ver esta adaptación de La Uruguaya, que yo ya la leí, pero quiero ver la adaptación, porque siempre me gusta eso. Primero leer el libro y después ver qué pasa. Ojalá te guste, Karina, la película. Claro, así que sí, seguramente va a estar muy buena. Bueno, nosotros acá en el Mojinete del Rancho te queremos agradecer que hayas pasado por el programa, que nos hayas dado tu tiempo, así que la verdad te agradecemos un montón y como siempre que sigan los éxitos. Muchas gracias, Karina, muchas gracias ahí a la producción y bueno, nos vemos la próxima. Seguramente, cuando quieras, acá el Mojinete del Rancho es tu casa. Gracias. El Mojinete del Rancho. Un programa que viene a derribar mitos y prejuicios del mundo del arte y la literatura. Con la conducción de Karina Almada. No te lo podés perder. Todos los jueves a las 20 horas por Sónica Más.